Bueno, pues aquí tenemos la Gittets A10, una impresora clon de una Creality Ender 3, la cual vamos a ver que la estamos abriendo al contrario, pero la cual vamos a ver cómo la sacamos de la caja, vamos a ver cómo se monta más o menos por encima. Lo voy a hacer seguramente todo en un vídeo de 2 o 3 minutos, porque no os quiero liar mucho más, simplemente la voy a sacar de la caja y la voy a montar. Pero creo que os voy a hablar, mientras la voy hablando, un poquito de las cosas que me han hecho a mí decidirme por esta impresora 3D y no por una Ender 3, que una de las cosas que tiene a su favor, y una de las mejores cosas que tiene, es su comunidad. Bueno, tenemos aquí esta Gittets A10. Lo primero que nos encontramos es la guía de inicio con todos los pasos necesarios para realizar el montaje. Y bueno, tenemos aquí también las especificaciones en un perfecto alemán y en un perfecto inglés, 220 x 220 x 260 de área de impresión. Tenemos, velocidades, eso se lo inventan, y temperaturas pues sobre unos 100 grados en la cama máximo y 250 grados. Lleva una fuente de alimentación de 24 voltios a 350 vatios, lector de SD y luego pues tenemos todas sus especificaciones. Vamos a ver qué es lo que encontramos dentro del contenido de la caja. Típica cobertura, algo ya muy conocido en las impresoras procedentes de China. Aquí tenemos la pantalla que viene con una pegatina frontal, seguramente la quitemos porque aparte está un poquito mal pegada. Una pantalla old school totalmente, pero que va a cumplir perfectamente con su funcionalidad. Tenemos la conexión de la SD, y algo que no me gusta mucho es esta conexión tipo faja que vamos a tener que conectar, que en este caso me gusta bastante más como viene la Ender 3 con las conexiones tradicionales de una pantalla tipo pues como esta, que son este tipo de conexiones, una pantalla full graphics, que luego veremos. Creo que no se le va a poder poner, pero veremos si se le puede poner. Lo que nos encontramos, todo lo que es la parte inferior, cable de corriente, y aquí encontramos la electrónica y la parte inferior de la cama. He de deciros que con este unboxing no es la primera vez que lo hago, es la segunda vez, porque con la primera tuvimos un problema. Estuve calibrando los drivers y bueno, realmente creo que me cargué la placa y lo que hice fue hablar con el fabricante para que su servicio técnico me la cambiara, y este es el resultado. 2 días después, después de adquirirla por Amazon, la he recibido totalmente nueva de nuevo, y la otra pues se ha ido a la fábrica para que la reparen o hagan lo que tengan que hacer. Conectores todos bien puestos, la cama 220 x 220, cama caliente, con un cristal y un tipo build tag. Motores correctos, tensión de las correas correctas, y además esta cama parece ser que viene muy bien fijada, viene bastante bien fijada, no se mueve nada, y las ruedas están perfectamente. Apartamos esto a un lado, ahora lo subiremos. Tenemos una alfombrilla de ratón, bastante conveniente, un regalo gracioso. Tenemos también el típico cable USB, filamento, en este caso plateado, de prueba, y unas bridas y alguna cosita más. Todos los accesorios con todas las herramientas y los tornillos necesarios. No os asustéis, vienen muchos tornillos, pero realmente vamos a necesitar muy pocos para realizar el montaje. Más tornillos, que estos sí que son los que vamos a utilizar para el montaje, y la tarjeta SD. Vamos apartando cosas, y lo siguiente que nos encontramos es la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación de 24 voltios, perfectamente protegida, y que viene con esta conexión que, bueno, hasta ahora está siendo un poquito polémica, pero parece ser que funciona bien, y nos aseguramos perfectamente que la fuente de alimentación está a 230. Algo muy importante porque si no podemos fundir
nuestra fuente de alimentación. Además, nos encontramos también el carro de X y todo el usillo de Z. Aquí tenemos el extrusor, que viene bastante bien preparado directamente para poner el PETFE. Y tenemos aquí un extrusor que viene bastante bien cerrado, que me da la sensación que vamos a poder imprimir flexible con él bastante bien. El usillo perfectamente calibrado, viene muy paralelo, aunque ya lo veremos, y el extrusor, que es una de las cosas que menos me gusta de esta impresora, pero esperemos que en este caso funcione correctamente. Ventilador un poquito justo, pero bastante bien guiado. Y vamos a comenzar con el proceso de montaje. El proceso de montaje va a ser realmente bastante sencillo, simplemente tendremos que poner nuestra impresora de un lado para poder acceder a estos tornillos o a estas tuercas inferiores. La ponemos así de este lado, por ejemplo, para que podáis ver bien. Y tendremos que coger nuestro eje para ponerlo en esta orientación. Una vez puesto, tenemos nuestros tornillos que vienen junto con la SD. Muy importante que estos 4 tornillos los pongamos con sus correspondientes arandelas que hacen que no se salgan los tornillos. Vamos a ponerlas correctamente y los vamos a ir dejando aquí a un lado para comenzar con el montaje. Muy bien. Vamos a coger la herramienta que ya viene incluida. Es esta, la más gruesa, la que tenemos que coger, y vamos a girarla de este lado para comenzar con la instalación de los tornillos. Una de las cosas que más me ha gustado es que, a pesar del problema que hemos tenido, el fabricante ha respondido perfectamente y nos ha hecho la posibilidad de la devolución de la otra máquina, que cometimos un error con ella, y nos permitió directamente realizar la devolución a través de Amazon y nos ha mandado esta otra impresora directamente en tan solo un día y la tenemos ya preparada para el canal para poder realizar la instalación y realizar el montaje y enseñároslo a todos. Simplemente metemos los 4 tornillos en su hueco. Acercamos el eje y le damos unas cuantas vueltas simplemente para que se coja. Nos aseguramos que esté correctamente puesto, revisamos todos los ejes y vamos a pasar ahora a instalar la fuente de alimentación. Estos que vienen en otra bolsa aparte y los tendremos que insertar por estos huecos que ya nos ha dejado el fabricante para realizar la instalación. Ya tenemos nuestra fuente de alimentación asegurada y ahora vamos a montar la pantalla. Muy importante que esta pestaña la tratéis con muchísimo cuidado porque en caso de que se rompa no podremos utilizar la pantalla. Y ahora ya simplemente nos queda realizar las conexiones de nuestra impresora. En este caso las conexiones son muy sencillas. Simplemente vamos a tener que quitar estas bridas. Esta por aquí. Esta otra por aquí. Y ya tenemos liberado, por ejemplo, los cables de nuestro extrusor. He de comentaros que si os fijáis, todo el extrusor, conexiones de BLTouch preconfiguradas y todo, vienen solo en este cable. Por lo tanto,
Simplemente conectando en la parte superior este cable lo tenemos todo hecho. Con este otro cable conectamos nuestro motor del extrusor y un detalle bastante interesante es que aquí tenemos también el sensor de filamento. Este sensor de filamento ya viene su tornillo aquí puesto, así que simplemente lo sacamos y lo ponemos directamente en su sitio. Una de las cosas que me gusta bastante es que vaya el filamento guiado por aquí y vamos a realizar la conexión del sensor de filamento. Ya lo tenemos conectado, es un sensor muy sencillo, no tiene las características que tienen otras impresoras. Fuente de alimentación, pasamos el cable por aquí debajo, conectamos el XT60 y ahora lo que vamos a hacer es conectar el final de carrera de I, que lo tenemos aquí detrás. Ya lo tenemos conectado y vamos a subir a conectar el eje Z, lo tenemos aquí, y conectamos también el motor del eje X. Para que todo funcione correctamente también necesitamos el conector del final de carrera de X, que lo tenemos aquí escondido. Ya lo tenemos conectado y ahora simplemente terminamos con la conexión del final de carrera de Z, que es el más complicado, el que más me está costando. Y ya lo tenemos todo perfectamente conectado. Lo que vamos a hacer es quitar estas pinzas para quitarle la protección a la cama. Vale, le quitamos esta protección al Gittets Super Plate que lleva, bastante conveniente, una cama protegida con esta cinta, este tipo de cinta, muy fina eso sí, y tenemos un cristal perfecto que además se puede pegar por la parte inferior. Nosotros no lo vamos a pegar todavía, vamos a trabajar con él utilizando estas pinzas en los laterales. Y yo creo que con esto lo tenemos arreglado. Cable de corriente. Y vamos a poner también el soporte de filamento que se nos había olvidado. Y yo creo que lo vamos a poner lo más al final posible para que el filamento baje de la forma más guiada posible. Y ahora simplemente este sencillo sistema lo metemos y atornillamos esta tuerca grande. Y ya tenemos nuestra Gittets montada. Ahora simplemente nos quedará realizar unos pequeños ajustes en ella, vamos a hacer la nivelación de la cama, etcétera, etcétera, y comenzaremos con la primera impresión. Vamos a comprobar las opciones también de nuestro menú. Tenemos pantalla de información, tenemos el menú de preparar típico de Marlin, donde podemos mover los diferentes ejes. Podemos hacer auto home, deshabilitar los motores, precalentar para PLA, que es algo que vamos a hacer ya para comprobar el hot end y todo que funcione correctamente. Vamos a tener el control, algo muy importante, por ejemplo, de la velocidad, ¿vale? Tenemos aquí las velocidades máximas, que vienen un poco altas para mi gusto. Aceleraciones a 1000, un poquito altas también, quizá para el tipo de máquina que es. Máximos muy altos, ¿vale? Un poco demasiado alto todo, pero bueno, vamos a comprobar. Los hertz vienen también bastante altos, a 20,
creo que es lo estándar de Marlin. Y también podremos configurar los pasos de nuestros motores. Y algo bastante importante es saber cuál es lo que tiene nuestra impresora 3D. Aquí tenemos al final About Printer, el Printer Info. La información de la impresora viene con Marlin 1.1.8 del 25 del 12 del 2017. Un poco antiguo, pero bueno, es Marlin 1.1.8 que está bastante bien. Termistores, etcétera, etcétera. Vamos al Main, Info Screen, y aquí tenemos que ya está en 193 grados el hotend, perfecto. Ya lo tenemos caliente. Y vamos a meter algo de filamento para ver cómo se comporta. Vamos a insertar esta bobina de cambio de color. Vamos a cortarle el final. Y vamos a insertarla en el extrusor. La insertamos a través del sensor de filamento. Insertamos a través del tubo. Y vamos a insertar también a través de este PETFE, que se ha salido, pero porque no lo había insertado yo correctamente. Lo insertamos correctamente, nos aseguramos de que esté perfectamente asegurado y vamos empujando nuestro filamento hasta que llegue al final. Vamos a asegurarnos de que aunque esté la temperatura un poquito baja, podamos extruir y vemos cómo sale un poquito de filamento. Vamos a hacer ahora nuestro primer homing. Hemos comprobado previamente que todo esté correcto. Además, esta impresora, el eje Z, hace homing fuera de la cama, así que en un principio no tenéis por qué tener mucho miedo. Hacemos auto home. Se mueve realmente rápido esta impresora, me da miedo. Y ahora simplemente vamos a hacer el típico level corners. Para ello vamos a ayudarnos de un... Vale, está bastante alta la cama, así que vamos a tener que apretarla un poquito. Y nos vamos a ayudar del típico papel, del propio papel que viene. Vamos a coger el folio, un trozo de folio, y vamos a comprobar que estemos haciendo las cosas correctamente. Bueno, hemos bajado de más, subimos un poquito hasta que tengamos la sensación de que toca. Ahora toca demasiado y continuamos hasta que se queda un pelín liberado el papel, pero bueno, lo justo. Perfecto, vamos al siguiente corner, siguiente esquina. De nuevo muy pegada. Apretamos y ya tenemos para el siguiente corner. Siguiente esquina. Vamos a intentar apretarlo un poquito. Bueno, el papel pasa perfectamente. Y aquí nos vamos a ir preparando para apretar porque entiendo que estará exactamente igual. Correcto, apretamos y ya tenemos nuestro papel que pasa perfectamente. Bueno, ahora solo nos queda coger nuestra tarjeta microSD, nuestra tarjeta SD completa de 1 GB y ponerle un archivo para comenzar a imprimir.
Bueno, pues ya hemos terminado con la Gitech A10. Esta impresora que por ahora nos está dando bastantes alegrías. Han pasado 2 días desde que grabé el unboxing, he estado utilizándola y lo primero que hemos hecho, no nos hemos podido esperar, ha sido cambiarle los drivers, los controladores de motor, por unos TMC 2208, que vais a poder encontrar el enlace en la descripción. Y esta impresora, que tal y como la hemos dejado prácticamente bastante silenciosa, vamos a ponerle un Bondtech BMG, que hemos comprado en 3D filamento. Nos ha llegado de un día para otro, muy buen servicio que nos ha ofrecido 3D filamento. Además, como sabéis, somos suscriptores de 3D VIP. Hemos comprado un montón de filamento para probar y algunos de los filamentos que hemos comprado los vamos a probar con esta Gitech A10. No tengo imágenes todavía de las impresiones que hemos hecho, pero ahora conforme vayamos haciendo impresiones iremos haciendo algún vídeo más con esta Gitech A10. También haremos un vídeo de cómo le hemos cambiado los drivers, veremos un poquito la electrónica y cuáles son las calidades que estamos sacando. Muy probablemente le cambiemos también los ventiladores y seguramente le pongamos un V6. Ya le hemos cambiado también el tubo de Bowden, le hemos puesto un Capricorn que, como tenemos aquí, nuestra CR10S Pro de Creality, que nos llegó recientemente, la nueva que tenemos en el canal, pues hemos aprovechado el tubo Bowden que viene de spar, o sea, que viene de reemplazo, para ponerlo en esta Gitech A10. Estamos muy contentos con ella. El otro día hicimos una prueba de impresión de un cubo XYZ que quedó muy bien, y además hemos estado realizando pruebas con ese mismo cubo, pero a 80 milímetros por segundo. A 80 milímetros por segundo hace un poquito de ruido los drivers, incluso con los drivers silenciosos, porque creo que es mucha caña para esta impresora 3D, pero estamos muy contentos de que esta impresora, que actualmente se vende en Amazon por 199 euros, hemos podido cambiar directamente los drivers sin hacer ningún cambio en el firmware, nada más que cambiando la dirección de los motores. En este caso los hemos hecho a través del firmware, pero lo podemos hacer también de forma manual. Cuando tengamos este Bondtech puesto, vamos a querer amar esta impresora 3D, más que nada porque es un extrusor que vale prácticamente la mitad de lo que vale la impresora, y eso nos va a mejorar bastante. Junto a los drivers, tubo Capricorn y todo lo que le vamos a hacer, vamos a tener una impresora que va a mejorar muchísimo de tal y como viene de fábrica. Tal y como viene de fábrica, hemos hecho algunas impresiones también. Imprime muy bien, la verdad es que me ha sorprendido. Vamos a poner ahora algunas fotos de cómo lo hemos hecho y estoy encantado con ella. Sí que es cierto que es un clon de la Ender 3, que no es un modelo que sea novedoso ni mucho menos, pero nos va a permitir desde 200 euros imprimir de calidad increíble, siempre teniendo en cuenta el tipo de impresora que es. Si he de decir algo en contra, es que si queremos hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en el extrusor, pues a lo mejor nos puede ser un poquito más difícil, perdón, en el hotend, nos puede ser un poquito más difícil porque toda la conexión va a una placa, con una pequeña circuitería, con un único conector, pero bueno, si sabemos buscar los cables lo vamos a poder sacar igualmente. Algo que sí que me gusta, viene con preinstalación para BL Touch o 3D Touch, tiene también firmware personalizado por el fabricante, y además nosotros vamos a tocar también un poquito el firmware, y en próximos vídeos pues cambiaremos aceleraciones, hertz, etcétera, para sacar un poquito más de calidad, ya que en mi opinión esta impresora se mueve demasiado rápido para lo que es. Como punto negativo tenemos la pantalla tipo old school, pero para mí no es algo realmente negativo, ya que la voy a utilizar con Octoprint. Así que bueno, esto es todo lo que os puedo decir de esta Gitech A10 que hemos adquirido de Amazon. Además, he de poner este punto de valor con que tuvimos un problema con la placa, la rompimos, hablamos con el fabricante y le dijimos pues que íbamos a hacer este vídeo, que íbamos a trabajar con ella, y nos envió una unidad de reemplazo con la devolución del dinero del anterior, y todo esto sucedió un viernes y el lunes teníamos otra impresora. Un punto muy a favor tanto de la gente de Gitech como del servicio de Amazon,
que nos ha venido muy bien para poder lanzar este vídeo lo antes posible. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, hacéis clic en el botón de like, poner un comentario, y si no os ha gustado, pues espero que me digáis el motivo por el cual no os ha gustado. No olvidéis suscribiros, no olvidéis darle a la campanita, seguirme en redes sociales. Me podéis encontrar en Telegram en @davidaragonG y en todas las redes sociales con Impresión 3D Pro. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y adiós.